Y de esto, de alguna manera, es de lo que algunos que no pisan el suelo argentino hablan desde la distancia y desde la comodidad. ¿Saben qué? Les quiero decir que el Papa aterrizó en la Argentina. Hace tiempo que Bergoglio tenía ganas de aterrizar en la Argentina, pero no presencialmente. Yo creo que teme quizás a las discusiones y a la disminución fundamentalmente de su popularidad entre sus conciudadanos, y entonces eligió el momento adecuado y pareciera que se lanzó a la campaña electoral 2025-2027, dejando al desnudo lo sabido por todos, es peronista, o mejor decir, el Papa es kirchnerista. Yo creo que a esta altura lo sabe todo el mundo. Y a diferencia de su eterno silencio con las causas de corrupción de Milagro Sala, de Cristina Kirchner, de los muchachos de la Cámpora que manejaron las cajas de gobiernos, PAMI, ANSES, etc., de los líderes sindicales, los patuteros del sindicalismo de Aerolíneas Argentinas y tantos otros con los que se fotografió sonriente y repartiendo rosarios. Ahora habló y dijo: me hicieron ver una represión hace una semana o un poco menos, obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Es cosa, y sabe que la cosa es lo más caro que hay. Ese gas pimienta, dijo el Papa, de primera calidad. ¿Cuánto conoce, no? Y no tenía derechos a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas. No, dijo el Papa. El gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta. Eso dijo Bergoglio durante su intervención en un evento de movimientos populares. Quizás ignora que ha crecido el presupuesto en ayuda social, en planes para la AUH, etcétera, los planes sociales en general, para no nombrar todos los que hay. Quizás de eso no le han informado. Y que lo pagamos todo el resto de los argentinos que producimos, tampoco se lo han informado. El Papa habló de corrupción, pero no dijo cuándo ni quiénes. Ahora por ahí salieron algunas voces que dicen que hablan de un ministro de este gobierno. Yo creo que el Papa debiera denunciar lo que sabe. Y lo debe denunciar como ciudadano del mundo, como jefe del Vaticano, como argentino, porque de no hacerlo cae en complicidad o en encubrimiento. Y allí comenzó a rodar la disputa verbal y la competencia ante la opinión pública, no solo de cabotaje, sino hasta internacional. Antes que presidente, Javier Milei se asume como profeta de la fuerza del cielo, en lucha por establecer la libertad económica. De esa manera se presenta como contendor del Papa.
cuya misión en la tierra es difundir el mensaje de la solidaridad de la Iglesia. Estos días que pasaron demostraron críticas directas del sumo pontífice a la situación socioeconómica que seguramente no tendrán efecto alguno para modificar las políticas de gobierno. Nadie puede dudar de la influencia en nuestras tierras de un papa connacional, de Francisco. Todo lo que hace, dice, deja de hacer o calla es leído por nosotros en clave argentina. Es decir, con los códigos y las realidades políticas y social que nos envuelve a todos los argentinos. Es verdad que el jefe de la Iglesia Católica, por la naturaleza de sus funciones, debe pasar por alto las cuestiones mundanas que dividen a las personas y universalizar su mensaje. Pero no siempre es fácil, menos aún si se trata de su propio país. En ocasiones, los mensajes alusivos o generalizados no son suficientes para difundir la palabra de la Iglesia respecto a una cuestión determinada. Y entonces, cuando debe bajar a la tierra, y obviamente su palabra adquiere el carácter de cualquier mortal. Miren, Perón dijo una vez, y él como peronista lo debe saber, si Dios decidiera bajar toda la semana a la tierra, en poco tiempo le perderíamos el respeto y no faltaría algún tonto que comenzara a pensar en reemplazarlo. Sabido es que Francisco tiene un pensamiento cercano al peronismo, nunca lo ocultó tampoco, con algunas actitudes que, mostraron esa faceta. No fue amable con Mauricio Macri cuando lo visitara en el Vaticano. La frialdad fue la forma de demostrarle el disgusto con su gobierno. Pero ello suele suceder con los pontífices. Miren, para justificarlo un poquito, digo que Juan Pablo II se constituyó en un símbolo de la lucha contra el comunismo por esos tiempos en que gobernaba su Polonia natal. Creo que con el gobierno de Javier Milei la disconformidad papal fue más explícita, no solo por el aspecto político, sino además porque se disputa en el campo común de lo celestial. No hay que olvidar que el libertario lo había calificado como representante del maligno en la tierra. Y aunque después le pidiera disculpas, yo creo que la relación no quedó buena, quedó afectada. La continua referencia del presidente sobre las fuerzas del cielo y la representación de estas que cree ejercer en la tierra crean un contexto en que ambas personalidades ejercen sobre un campo que tienen en común, el religioso. Milei, como asumido por profeta libertario delegado por el reino celestial, tiene un concepto de ejercicio del poder que privilegia la libertad económica y condena todo atisbo de solidaridad. Es para él la justicia social una estafa a los bolsillos de los más poderosos, según dicen algunos, de los más productivos, dicen aquellos que lo acompañan.
Francisco, en cambio, está en las antípodas del pensamiento presidencial. No le cabe otra tampoco. No solo por su concepción política, sino fundamentalmente por los principios rectores de la actividad eclesiástica, que sustentan su prédica en la ayuda al prójimo. Así las cosas, en estos últimos días, el Papa dejó de lado su elusividad con la situación argentina y fue directo al hueso. Criticó el deterioro de las condiciones social y de las condiciones social o sociolaborales, el incremento de la pobreza y la represión de las manifestaciones con gas pimienta, como les conté que dijo textualmente hace un instante. Quizás lo hizo asusado por la presencia del funcionario vaticano y amigo personal Juan Grabois, quien supo manejar miles de millones en subsidios y atacar propiedad privada. Hoy mismo, en una investigación que hizo un periodista, Luis Gasulla, en el programa de Majul, se vuelve a destapar una olla más de manejos espurios de dineros por parte de su querido Juan Grabois. ¿No llamó la atención entonces que no hubiera por estos días ninguna foto de la visita de la ministra Sandra Petovelo, que estuvo con el Papa, aunque sí de los popes de la CGT, todos sonrientes? Eran, lo contamos, creo 19, 20, que viajaron. Vos pagaste los pasajes, te digo, por las dudas. Allí se mostró feliz el Papa. Independientemente de las interpretaciones políticas sobre los posicionamientos del Papa y el direccionamiento ideológico del gobierno de Milei, lo cierto es que no se advierte que el sumo pontífice pudiera tener influencia alguna en la política socioeconómica actual. Tampoco se lo escuchó demasiado durante los gobiernos kirchneristas desde el Vaticano. El mismo gobierno que, siendo presidente Néstor Kirchner, y él, aún el obispo Bergoglio, fue ninguneado, incluso hasta acusado de haber colaborado con la dictadura militar de los años 70. Y ahora, a través de un posteo de X, dijo Milei: la mejor política social pasa por la recaudación del déficit fiscal. No hay corrección del rumbo posible. Una manera escueta de contestarle al Papa, con quien me parece inteligentemente eligió no confrontar, como sí lo hizo con Cristina, por ejemplo. Y estos escarceos en el mandamás o con el mandamás del Vaticano pueden ser solo la punta del iceberg de una gestión que cada vez se encuentra más aislada del mundo y que hace prevalecer un corset ideológico en su relacionamiento con los restantes países y organizaciones multilaterales. En tanto, y a partir de este ida y vuelta, Guillermo Francos, jefe del gabinete, habló sobre los comentarios del sumo pontífice contra el Ejecutivo y dijo textualmente: me da la sensación de que se expresa por la fracción de un peronismo. Franco, que era peronista, o que es peronista. Y agregó: Bergoglio nada dijo sobre Juan Grabois, su candidato 2027, esto lo digo yo, que debería medir un poco sus exposiciones públicas, donde se muestra sumamente agresivo, casi
en actitud patoteril. Bergoglio no dijo nada de esto, tiene razón Francos. Pero también salió José Luis Esper y dijo: el Papa es un ignorante de lo que pasa en la Argentina, podría informarse y estudiar un poco. Duro, ¿eh? El diputado y voz económica del mileísmo en el Congreso criticó las declaraciones de Francisco y salió en defensa del gobierno, que dijo: está bajando sustancialmente el peor impuesto para los pobres, que es la inflación. Bueno, verán ustedes, amigos, Bergoglio, desde su condición de sumo pontífice, disparó una andanada de improperios, desinformación, descalificaciones propias, y desde el gobierno hicieron lo mismo. No Milei esta vez, quizás sus emisarios. Pero todo esto, amigos, justamente es lo que menos necesitan en este momento los argentinos. Creyentes o no, da lo mismo.